Cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró
los hermanos que ya se están conectando, a todos los que nos van a acompañar en el día de hoy en este culto especial de día domingo, como todos los domingos. Y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas grandemente y que el Señor pueda preparar una palabra para cada uno de ustedes. Me encuentro hoy día con dos niñas hermosas que me acompañan hoy en el estudio 1, estudio central, y como siempre en los controles nuestro hermano Álvaro, que está por ahí escondidito. Así que, ¿van a saludar? Saluden a los hermanos que se están conectando. Hola, muy buenas tardes. Espero que sea un culto de mucha bendición para ustedes. Gracias por conectarse y espero que Dios hable a su vida y si está esperando la respuesta, hoy es su día. Amén, bien. Hola, espero que Dios los bendiga y que esta transmisión sea de mucha bendición para sus vidas y que Eso, muy bien. ¿Y nuestro hermano Álvaro está por ahí? Sí, por acá, bueno, darle la bienvenida a cada uno de los que están conectados. Saludar ahí a hermano Raúl Campos, a Gustavo, a mi suegra Miriam y mi suegro Luis, también que está por ahí conectado y lo veo ya entrando en la sintonía. Y a Nicole también, Nicole que también está ahí entrando en la sintonía. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente y así como decía Isidora, que si andaba buscando respuestas, puede que hoy día sea el momento en que Dios les dé una respuesta, una señal y tal vez disipe algunas dudas que tenían. Así que eso, sean bienvenidos, disfrutemos juntos de este tiempo de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces, y como siempre comenzamos todas nuestras reuniones, vamos a comenzar orando para pedirle al Señor que nos pueda dirigir en este culto, que pueda Él preparar todo lo que nosotros hemos preparado para Él, que no entorpezca nada en este culto que hemos hecho primeramente para Él y luego para bendecirles a cada uno de ustedes. Isidora, ¿nos puedes ayudar con la oración? A ver, ¿Sí? ¿Conecte? Ya. Señor, primeramente te damos gracias por tenernos reunidos una vez más acá. Sabemos que la situación no está fácil, pero sin embargo hacemos el esfuerzo de estar aquí en tu casa. Te damos gracias por a cada uno de nosotros y a muchos que nos están viendo tener salud constante. Te pedimos que este sea un culto muy bendecido, que a todos los que buscan respuesta de ti les hables, hables a sus corazones y nos guíes en este culto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a dar comienzo y quiero leer y compartir con ustedes un versículo que está en Salmos 9, que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy, ¿verdad? Hemos venido a alabar el nombre del Señor. Hemos venido a cantar alabanzas a su nombre en forma de agradecimiento de todo lo que Él nos ha bendecido durante estos días. Así que vamos a comenzar cantando. Prepare sus gargantas, prepare sus palmas para que pueda acompañarnos también en estas alabanzas al Señor.
deslumbrar. Nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Amén. En tu luz vemos la luz, Señor. Amén. Ahora que estamos un poquito más sueltos, un poquito más relajados, vamos a seguir alabando el nombre del Señor porque a eso hemos venido. Mi corazón está contento, está feliz
y quiero alabar al Señor junto con ustedes. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre, en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Amén. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Amén. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos das para poder alabar tu nombre, Señor. Amén. Vamos a seguir cantando y vamos a seguir alabando al Señor. Mientras hay hermanos que se están conectando, vamos a alabar al Señor. Vamos a decir que Él es nuestro amigo fiel. ¿Se lo cree? Amén. Si no se la sabe, puede cantar con nosotros. Ahí está la letra. Y alaba el nombre del Señor. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí
y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Adoremos al Señor. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Si usted lo cree, dígaselo al Señor. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Amén. Él es nuestro amigo fiel. Amén. Majestuoso y poderoso cantábamos al Señor. Y ahora vamos a decir que Él es Rey. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración, hasta nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en Dios.
eres Rey sobre la creación y sobre nuestras vidas. Amén. Les damos la bienvenida a quienes se están conectando. Por acá tengo, bueno, ya saludamos a nuestro hermano Gustavo Lacampret. Tenemos también a nuestro hermano Rodolfo Andrés, que el Señor le bendiga. Un gusto verle por acá visitándonos. También está nuestra hermana Joana Traipe. Está también nuestra hermana Miriam de Villarrica, pero creo que está conectado Eitan ahí en esa transmisión por ese usuario. Así que también le mandamos un saludo y un abrazo porque ellos se encuentran en Villarrica, así que un abrazo para cada uno de ellos. Hermano Álvaro, ¿usted tiene alguien más por allá? Natán dice ahí. No sé quién es, pero creo que saber quién es, y saludos para él también, y me alegro que esté conectado junto a nosotros, ¿ya? Que pueda compartir un poco de lo que hacemos nosotros, y bienvenido. Parece Amén. que es primera vez que lo veo conectado. Y esperamos que no sea la primera. Esperamos que continúe con nosotros conectados. Así también. ¿Tienes alguien más tú por allá en tu Facebook, Isidora? No. ¿Alguien más de aparte de los que ya nombramos? No, sí. A mi mejor amiga y es. ¿Pero cómo se llama ella? Scarlett. Scarlett. Bienvenido a todos. Bendecida también, bendiciones para ella. Y bueno, vamos a seguir con este culto. Creo que es tiempo de que podamos orar para darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque aún así, como mencionó Isidora al comienzo, en las condiciones que está nuestro país y en todas las cosas que nos han pasado quizás, el Señor aún ha estado ahí con nosotros. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Y mencionar también para los que no ven a nuestro pastor en la transmisión de que él se encuentra trabajando, ¿ya? Él empezó a trabajar en transportes y que está un poquito fuera de las pantallas, pero no por eso ha dejado de trabajar en el ministerio. Así que le vamos a pedir la oración por él también, por su trabajo, para que el Señor le cuide, y agradecido también porque no ha faltado trabajo. Ujú. Y así nuestra pastora también, que no se encuentra con nosotros. Sí, le mandamos un saludo a ella en su hogar, y bendiciones al pastor también. Y como ya lo hemos mencionado antes, que puedan también mencionar las peticiones o los motivos por los cuales ustedes quieren que sigamos orando, no solamente hoy, sino que también durante la semana. Y también que puedan mencionarnos, porque antes nosotros podíamos compartir de una forma distinta en el Facebook y podíamos ver los hermanos que a lo mejor se conectaban, pero no escribían en las publicaciones ahí en el Facebook. Ahora no podemos, no sé por qué razón, no sé si cambió la configuración o no sé. Pero si ustedes saben de alguien más que tal vez esté conectado, de los que nosotros no hemos mencionado aún, que nos hagan saber, que coloquen el nombre. Está, por ejemplo, no sé, alguna hermana, algún hermano, algún familiar quizás que se ha conectado a través de la conexión de ustedes. Entonces, para que podamos también bendecirles y poder saludarles también a través de esta red. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Estamos. Vamos a orar, y les invito a inclinar su rostro y que podamos orar al Señor por las gratitudes. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Jesús, vamos ante tu presencia, oh Señor, primeramente dándote gracias, Padre, por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Gracias porque nos llamaste tus hijos, Señor. Gracias por ese sacrificio, Padre, en la cruz. Gracias, Señor, porque tú has perdonado, Señor, nuestros pecados. Gracias, Señor, porque aún no siendo dignos, Padre, podemos presentarnos delante de ti con un corazón humillado, Señor Jesús. En esta hora, oh Señor, queremos agradecerte, Padre, por las bondades que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú nos has brindado durante esta semana en nuestra vida, Señor, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor.
que tú los has protegido, Señor, que tú has bendecido cada uno de esos hogares, Señor, que tú no has permitido, Señor, que nada ni nadie, Señor, pueda entorpecer, Padre, tu obra. En esta hora, oh Señor, bendecimos a esas familias que están a través de esta transmisión. Bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se están conectando, Señor Jesús, porque solamente estamos acá, Señor, para hablar de ti, para hablar de tu palabra, para entregar, Señor, bendición, para entregar palabra viva y eficaz y para anunciar, Señor, las buenas nuevas. En esta hora, oh Jesús, te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Señor, que seas tú bendiciéndonos desde la cabeza, Señor, hasta los pies, que puedas bendecir nuestro entrar, nuestro salir, que puedas, Señor, bendecirnos grandemente, Señor, en todo lo que emprendamos, Señor, para engrandecer tu obra. Señor, unge nuestros labios, Señor, nuestras manos, Señor, nuestros oídos, nuestra mente. Danos sabiduría, Señor, y te pedimos que coloques una bendición especial en nuestro pastor, Señor, que ya se está embarcando para salir. Que seas tú colocando, Señor, sabiduría en él, Señor, y que seas también acompañándole en su viaje, oh Jesús. Señor, te bendecimos grandemente porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a entrar en un momento de adoración al Señor, porque hemos venido hoy a adorarle, hemos venido a cantarle al Señor. Estamos contentos hoy de estar nuevamente acá con ustedes, de poder acompañarles en sus hogares y poder compartir una palabra y unas alabanzas con ustedes también. Invitar también a los hermanos, los que están en sintonía, que puedan invitar a su familia, a sus amigos, a recibir esta bendición que se les se está entregando por medio de la palabra de Dios, por medio de la alabanza. Si hay alguien en necesidad o tiene una gratitud muy en particular, la puede publicar ahí en el chat de la transmisión para poder compartirla con los hermanos. Eso de compartir las gratitudes al Señor es súper motivador en la fe. Ya, por eso se dan esos tiempos para agradecer las cosas que ha hecho el Señor. El Señor este tiempo ha sanado a mucha gente, ha provisto de trabajo, buenas noticias. Hay muchos que ya están terminando su periodo de estudio, los que han estado estudiando de forma online. Y agradecerle al Señor porque se ha podido hacer. Así que este es tiempo para eso, para acordarnos de Dios, de que existe un Dios que es nuestro creador y que Él es quien nos sustenta. Él es quien nos da nos renueva las fuerzas día a día. Así que invitar a cada uno de ustedes a que comparta esta bendición de tener a un Dios, de creer en Él. No estamos solo en este mundo y son cosas que nos llenan de gozo. Así que les invitamos como Ministerio RDF de San Bernardo, Restauración de Fe, a que compartan esta bendición con sus amigos, sus amistades. Y si tiene algo muy especial que compartir o alguna necesidad muy en particular, nos puede hablar por interno. Ahí en la página de Facebook aparece una parte que dice mensaje. Ahí no se publica su mensaje, sino que llega de forma interna al pastor o a alguno de nosotros en el ministerio y se canaliza y puede recibir la ayuda pertinente. Así que le invitamos a ser parte de este ministerio y quédese con nosotros y alabemos el nombre del Señor. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios entonces. El poder del pecado, su amor es fuerte
el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Amén. Qué hermosa alabanza al Señor. Qué hermoso es alabar unidos como hermanos a nuestro Señor Jesús. Estamos aquí para bendecirles. Y si usted en algún momento ha flaqueado su fe, déjeme decirle que la fe no hace que las cosas sean fáciles, sino que hace que las cosas sean posibles. Cuando cuando tu fe flaquea, cuando sientes que tú decaes o que tus brazos ya no pueden más, a través de la fe, el Señor levanta tus brazos y es Él tu apoyo incondicional. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Soy él me rescató, su gracia en mí. Siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido y perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido y perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre estoy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo
vamos a cantar con convicción, amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Señor, porque tus promesas son verdaderas, Jesús. Damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque nos escuchas, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Dígalo con convicción. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Créele al Señor. Que no pueda ver, estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Solo así Así eres tú. Te adoramos, Señor Jesús, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y porque tú, Señor, con tu amor nos abrazas, Señor. Y aunque no podamos ver, sabemos que estás obrando en nuestras vidas. Amén. Vamos a pasar un tiempo de aprendizaje. La palabra del Señor. En esta hora va a ser compartida por nuestro hermano Gerardo. Que el Señor le bendiga mucho y Eh, que el Señor le bendiga mucho y a todos. en esta hermosa noche queremos compartir con ustedes una palabra que sea de bendición para sus vidas y a todos los hermanos que están conectándose o que están entrando a la señal, le damos la bienvenida en el Señor. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias, los que tengan su Biblia a mano o a través del celular, en el libro de Jonás, Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante. Una historia que yo sé que muchos conocen, muchos han oído hablar de este profeta. Y dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y salió una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Parte de la historia nos cuenta que Jehová Dios había mandado una orden a Jonás para que fuera a pregonar en contra de la ciudad de Nínive. Una ciudad donde reinaba el pecado, donde reinaba la maldad, y tanto así que la maldad y el pecado subió hasta la presencia de Dios. Y Dios
le habla a Jonás y le dice que fuera y pregonara en contra de Nínive para que iba a ser destruida. Pero Jonás, como muchos de nosotros, hizo lo contrario. Tomó un camino diferente al que Dios le había mandado. Y cuenta la Biblia, cuenta la historia que Jonás bajó a Jope, una ciudad o un lugar donde ahí había un puerto, donde habían embarcaciones, donde había a lo mejor recurso marítimo. Y dice la palabra que Jonás más encima pagó su pasaje para irse a Tarsis. ¿Cuántas veces Dios te quiere bendecir? Dios te da una palabra. ¿Cuántas veces Dios ha querido eh, mostrarte algo diferente, bendecir tu vida, pero por tomar los caminos equivocados, a veces nosotros pagamos nuestra propia embarcación, nosotros pagamos nuestro propio pasaje, nosotros nos dedicamos a hacer lo contrario a lo que Dios nos había mandado. Pero mire, si usted sigue leyendo la historia, dice que vino una gran tormenta, se levantó un gran viento, que incluso las personas que iban ahí pensaban que la embarcación se iba a partir. Dice la escritura que hasta los marineros tuvieron miedo y comenzaron a orar a sus dioses. Pero ninguno de sus dioses les dio respuesta. Jonás, como él sabía que parte de lo que estaba sucediendo era por culpa de él fue, se metió en la embarcación a lo más profundo y dice que se puso a dormir. La gente desesperada comenzó a botar, a sacar, digamos, a desocupar el barco, arrojando cosas al mar para que la embarcación se alivianara. Y Jonás dormía. Y dice que el jefe de la embarcación, o el dueño, o el capitán, como quiera llamarle, dice que bajando encontró a Jonás y le dice: despiértate, dormilón. Ve arriba, órale a tu Dios para que tu Dios tenga misericordia también de nosotros. Porque ellos sabían que Jonás era un hombre de Dios, que Jonás hablaba cosas con el Señor, tenía una comunión con él. Pero a veces la porfía es tan grande que Jonás decidió dormir. Pero, mire, resumiendo un poco la historia, cuando Jonás sube, cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás, dice la Escritura. Muchos sabían que Jonás venía huyendo de la presencia de Jehová. Y Jonás reconoce que por culpa de él estaba sucediendo lo de la embarcación, lo de la tormenta, que el mar estaba bravo. Más lo echan al mar. Dice la Escritura que en el mar había un gran pez, porque cuando Dios prepara las cosas perfectas. Cuando tú quieres huir del llamado de Dios, Dios siempre tiene algo perfecto para tu vida. A Jonás le sucedió. Jonás pasó 3 días dentro de la boca del pez. Jonás estuvo a lo mejor al borde de la muerte. Si nosotros podemos ver, las ballenas alrededor de 3 toneladas de comida comen al día. La Biblia dice que era un gran pez, no dice qué pez era, no es una ballena, no, era un gran pez. Pero Jonás estuvo 3 días ahí. Si ese pez hubiese abierto la boca, Jonás se hubiese ahogado. Si Jonás hubiese pasado hacia el interior del estómago del pez, también hubiese muerto. Por lo que yo creo, me imagino que Dios le cerró la boca al pez y ese pez estuvo 3 días de ayuno. Luego dice que el pez lo dejó ahí en la ciudad de Nínive.
¿Cuántas veces Dios te ha tenido que llamar y te ha tenido que llevar donde tú no has querido? Hoy en día estamos pasando por un tema a nivel mundial, una enfermedad a nivel mundial. De Dios nos venía dando palabras, donde Dios venía hablando para que nosotros nos humilláramos, pero no quisimos hacerle caso. El mundo entero cayó en pecado, el mundo entero ha caído en desobediencia, el mundo entero no ha querido hacerle caso a Dios. Y mire lo que está sucediendo hoy en día. Vemos gente morir todos los días en países donde caen decenas de seres humanos en las garras de la muerte. Yo no sé si esto fue creado o si fue natural, pero lo que yo sí sé que todos aquellos que han doblegado o que han querido irse en contra de la palabra del Señor, estamos sufriendo este castigo de parte de Dios. Y no es un castigo solamente, sino que es la palabra que se cumple antes de la última venida del Señor. Déjame decirte a ti, amigo y hermano, tú que estás escuchando en esta tarde, en esta noche. Jonás, cuando dio la palabra que Jehová había mandado a Nínive, dice que el rey se humilló. Humillarse no es solamente decir yo me humillo. Humillarse es cuando uno se postra en tierra y mete hasta su cabeza en sus pies, adorando al Señor en humillación. El rey manda al pueblo a ayunar. ¿Sabe? Yo creo que si nosotros nos uniéramos como iglesia, todos, en un clamor, y nos humilláramos delante del Señor y ayunáramos delante de Dios, esta pandemia pasaría. Pero ¿sabe? Hemos estado preocupados de las estadísticas, hemos estado preocupados de lo que sucede a nivel mundial. Unos reclaman, otros están a favor. Yo que ando en la calle veo la gente que no usa sus mascarillas, pero reclaman contra el sistema. Jonás no quería que el pueblo de Nínive se salvara. Si usted lee la historia más adelante, se da cuenta que Jonás solamente miraba la destrucción, quería ver la destrucción, pero Dios lo sorprende porque el pueblo se humilló. Dios doblegó su corazón y perdonó a esta nación. Hoy te quiero decir, si tan solo nosotros nos humilláramos, como dice su palabra, si tan solo nosotros nos dispusiéramos para adorar el nombre del Señor, todos juntos, aquí no hay nombre, no hay religión, no hay un cartel, solamente el nombre de nuestro Señor. Créame que todo esto sería diferente. Todo esto pasaría a la historia. Yo el otro día les dije, esta pandemia vino a cerrar las iglesias, vino a quitar la coinonía con los hermanos, con la familia, pero lo que no pudo hacer es separar la familia, porque quizás estamos en cuatro paredes encerrados con nuestros hijos. Podemos servirnos todos juntos en una mesa, compartir el pan, compartir los alimentos, lo que a lo mejor en tu hogar por mucho tiempo no lo hacías. El Señor te está dando una oportunidad, así como se la dio al pueblo de Israel cuando Faraón endureció su corazón. Créame, amado hermano, amigo, tú que me estás escuchando, vuélvete al Señor, no solo de palabras,
sino de un corazón arrepentido, de un corazón humillado. Que todos nosotros podamos humillarnos, hacer un clamor por Chile todos juntos, sin mirar un cartel, sin mirar el nombre, sino que adorando al único Dios verdadero. Hoy en esta noche yo te digo, humillémonos delante del Señor, humillémonos así como lo hizo el rey con su pueblo. Levantemos ayuno a cosas que se han perdido en estos últimos tiempos, para que la gloria del Señor pueda descender de una manera sobrenatural. Mire, en el tiempo de Pentecostés los enfermos eran sanados, la gente venía al arrepentimiento. Créame que si nosotros buscamos al Señor, podremos ver la victoria en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga y puedes comunicarte con nosotros si necesitas que estemos orando por ti. ¿Sabe? Cerrarán las iglesias, pero nunca cesará la palabra del Señor. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Y a través de este medio de comunicación podemos presentarnos delante del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor colme de bendición tu vida. Te voy a invitar a orar un momento, cerrar tus ojos donde tú estás y pídele al Señor, haz un clamor y dile al Señor, perdona mis pecados, Señor, yo me humillo delante de ti. Señor, gracias, porque tú nos das la oportunidad, Señor, para seguir predicando. Señor, si te hemos desobedecido, Señor, te pedimos perdón. Todo esto, Señor, ha sido culpa nuestra, porque no hemos, Señor, tomado el camino correcto. Quisimos tomar nuestra propia embarcación, como lo hizo Jonás. Señor, cuando muchos se levantaron para proclamar abortos, cuando muchos se levantaron, Señor, para proclamar que hubiera una libertad de género, donde se levantaron, Señor, haciendo protestas en el mundo entero por la igualdad de género. Señor, tú solamente con algo tan pequeño detuviste, Señor, todas estas manifestaciones. Y hoy podemos estar con nuestras familias, podemos bendecir a nuestros hijos, podemos amar, Señor, a los nuestros. Señor, nadie puede irse en contra de ti, porque tú eres el supremo Dios, el maravilloso Dios. Gracias te damos, gracias por haber muerto por nosotros en aquella cruz. Gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, por siempre, Señor. Amén y amén. Le dejo la sintonía de RDF San Bernardo y escríbanos o llámenos. Por ahí hay algún número, luego va a aparecer en pantalla y que el Señor les bendiga. Sean todos bien bendecidos en el nombre del Señor. Amén y amén. Orar al Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia
no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Agradecemos, Señor, que has puesto tus ojos en nosotros, Señor Jesús. Amén. Sí, Jesús. Sigue adorando al Señor. Sigue adorando en este momento, porque solo queremos adorar. Todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré el descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Inagotables, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Gracias, Jesús. Para siempre estaremos en tu mesa y en tu casa, Señor. Amén, Jesús. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Seguimos adorando, Señor Jesús. No nos apartamos de tu presencia, Señor. Mi alma está rota y herida.
me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No me soltarás en la calma, la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. La No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos. Chao. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre
favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.